Buen día a todos a quienes nos escuchan. En este podcast soy José Eduardo Cruz Beltrán, historiador, y vamos a hablar de Zimapán y el descubrimiento mundial del vanadio. De las minas de Zimapán se extrajo el vanadio, solo que su descubridor, Andrés Manuel del Río, no lo supo sino hasta mucho tiempo después. En la historia de la ciencia en México se tiene el descubrimiento del vanadio en 1801 como uno de los acontecimientos más importantes, ya que se considera la más grande aportación de nuestro país a la célebre y no pocas veces rechazada por los estudiantes tabla periódica de los elementos químicos y que ocupa en ella el lugar número 23. Vamos a dar algunos detalles al respecto. El Real Seminario de Minas se creó en México en 1792, en medio de una preocupación por instruir a los jóvenes novohispanos en las técnicas modernas de explotación y refinación de minerales, ya que hasta entonces solo se hacían de manera empírica. Este seminario aprovecharía los avances de la ciencia mineralógica, que para entonces provenían de Europa, sobre todo de Francia y Alemania, y muchos estudiantes de química españoles habían tenido contacto con diversos científicos europeos, y cuando viajaron a Nueva España venían ya convertidos en profesores. Tal es el caso de Fausto Fermín de Elúyar, descubridor del wolframio junto con su hermano Juan José, y primer director del Real Seminario. Y el otro científico español fue Andrés Manuel del Río, descubridor original del vanadio. Andrés Manuel del Río nació en Madrid en 1765, y estuvo interesado siempre por el estudio de la mineralogía. En Hungría conoció a Alexander von Humboldt y a Antoine Lavoisier, padre de la química moderna. Esto es importante resaltarlo porque gracias al dominio de otros idiomas pudo traducir al español las obras de los científicos del momento. Un año antes de haber llegado a la Ciudad de México, escribió los Elementos de Orictognosia, lo que hoy se conoce como mineralogía, y de la cual se desprende la geología. En las clases que daba Andrés Manuel del Río, criticaba que la minería empírica y prestaba más atención a que se hicieran estudios científicos en torno al conocimiento de los fósiles y de las diversas sustancias de las que se componían, así como de alentar a los jóvenes a el estudio crítico de la minería. Lo que el madrileño veía con desagrado era que si los estudiantes estudiaban, se sacaría más plata. Él afirmaba contundentemente que sí. Y es que esto fue a raíz de las mejoras que se hicieron en Austria del método de amalgamación de Bartolomé de Medina en Pachuca, lo que trajo como consecuencia un ahorro en el mercurio durante el procedimiento, a diferencia de cómo se estaba haciendo aquí en México. Lo que pretendía dar a entender el madrileño en estas cátedras era que si bien había aumentado el catálogo de las piedras clasificadas, muchas de ellas estaban aún sin nombrar. Y lo que quería era equivocarse menos en los resultados a partir de los análisis. Cuando descubrió el vanadio se dio cuenta de que nunca estuvo equivocado. De acuerdo con la relación de las minas de Zimapán, escrita en 1579 por Alejo de Munguía, juez repartidor de estas minas de Zimapán, hablaba ya que había una sobreabundancia de plomo. El conocimiento que se tenía en Nueva España por estos minerales, así como más tarde por ser un centro productor de mercurio, hizo que al Real Seminario de Minería llegaran constantemente muestras de rocas extraídas de Zimapán y de otros reales de minas. Con un sentimiento nacionalista, ya influido por el sentimiento criollo de los españoles americanos, Andrés Manuel del Río decía que lo mismo que podía encontrarse en Alemania o en Hungría,
podía encontrarse en Zacatecas, Guanajuato, en Comanja o Zimapán. Y entonces es por esta razón que él dijo a sus estudiantes la importancia de enviarlos a Zimapán a estudiar la naturaleza, porque ahí habían muestras de minerales que habían sido poco analizados. De aquí la razón de no enviar a sus estudiantes de minería a los reales de minas más lejanos, sino que Zimapán se encontraba relativamente cerca de la Ciudad de México. Esto lo pronunció en su discurso de las Vetas, en 1800, cuando Andrés Manuel del Río concentra sus atenciones en las minas de Zimapán. Entre las numerosas muestras traídas de esta población llegó una de plomo pardo. En sus elementos de orictognosia ya lo había descrito como de color pardo y rojizo que tira a gris. Pero el plomo pardo de Zimapán, escribió Del Río, me parece simplemente una arcilla ferruginosa y su matriz que es parda rojiza. Pero examinándola no más que al soplete, veo que es un fósil nuevo, un cloruro. Del Río hizo varias pruebas sobre carbón en una hojilla de platina, con bórax sobre carbón, y le puso por nombre pancromo, para después cambiarlo a eritronio. Coincide en que cuando descubre este mineral nuevo, Alexander von Humboldt ya se encontraba en Nueva España y le encarga a Andrés Manuel del Río, le encarga a Humboldt que lleve este mineral junto con los análisis que él ya había hecho para confirmar que se trataba este mineral de uno nuevo, uno que no había sido conocido. Ya entonces, para que lo revisara el químico francés Jean-Antoine Chaptal. Y después en México tradujo las tablas mineralógicas de Karsten al castellano y en una nota decía que había confundido un plomo pardo con un plomo verde. Del Río vio que el plomo de Zimapán, supuestamente pardo, era en realidad otro distinto. Hasta entonces estaba seguro, pero algo pasó en el camino. Humboldt escribió a los miembros del Instituto Nacional de Francia que Del Río había descubierto una sustancia muy diferente del cromo y del uranio. Humboldt estaba convencido en un momento dado del informe de Andrés Manuel del Río, pero durante el viaje se le extraviaron cajas en donde iban minerales y por supuesto iba el informe. Entonces la muestra de eritronio llegó con bien a Francia, pero no fue bien recibido por los científicos. La muestra le llegó a Hippolyte Victor Descolty, director de la Escuela Real de Minas, lo cual para él, después de análisis al parecer hechos con prisa, señalaron que este mineral no contenía ni cromo ni uranio y que se trataba simplemente de un mineral ya conocido. Descoltis nunca leyó el informe del Río y por eso se fue con la idea de que en realidad este era un plomo pardo que no era nuevo, que era sulfato de plomo simplemente. Descoltis envió la muestra de París a Berlín y el químico alemán Friedrich Wöhler revisó de nuevo la muestra y concluyó que los análisis de Descolty eran erróneos, y esto lo hizo saber a su maestro John Jacob Berzelius. En 1803, 2 años después de dicho suceso, se supo que en una mina de Suecia, Säfström, un químico, halló un elemento nuevo y este se lo comunicó también a Berzelius, de quien era igualmente su discípulo. Berzelius bautizó dicho elemento como vanadio, en honor de una diosa sueca o escandinava llamada Vanadium.
vanadis. Con el hallazgo de la muestra de la mina de Taberg en Suecia y con los nuevos análisis hechos por su discípulo Wöhler, Berzelius se dio cuenta que esta y la de Zimapán eran el mismo elemento. Es decir, el entonces llamado eritronium y el vanadium, castellanizado en vanadio, era realmente igual. Cuando la noticia de que estos elementos eran iguales se supo en México, y de inmediato Del Río reclamó a Humboldt por no haberle presentado el informe a Descolti. Sin insistir mucho en la defensa de su descubrimiento, aceptó el nombre del vanadio. Pero desde entonces ya se había planteado la idea de que se nombrara zimapario, plomo pardo subcromatado de Zimapán. A su salida de México, Humboldt reconoce haber perdido el informe de Del Río, y no solo le habían quitado el mérito de haber descubierto el vanadio, sino también que le reclamaron el no haberlo dicho antes. Si Descolti hubiera visto lo que escribió Del Río, lo hubiera apreciado más, y este descubrimiento se hubiera hecho desde antes. Varios colegas apoyaron a Del Río. Por ejemplo, el cristalógrafo británico Henry James Brooke sugirió que el vanadio se llamara rionit, derivado del apellido de Andrés Manuel. El mineralogista alemán Breithaupt sugería que para bautizar el nuevo fósil este debía ser en honor al paraje donde fue descubierto, y por eso se le nombró Zimapanio. Pero a Berzelio le gustaba más la deidad escandinava. Dice Del Río que de haber sabido eso, le habría puesto mejor el de una deidad mexicana por el mayor derecho que tenía, pues que en sus tierras se había encontrado primero. Lo que hizo Humboldt frente a los tribunales científicos de Francia y Alemania fue reconocer en 1831 que el primer descubridor había sido Andrés Manuel del Río. Lo único que ya no se logró para el madrileño fue que le cambiaran el nombre a Zimapanio. Hay un sentimiento patriótico de cariño de Andrés Manuel del Río por México. Él defendió la independencia de Nueva España y murió aquí en México en 1849. Aquí me lo muestra al comienzo de su artículo del Zimapanio. Mientras que en Europa se afanan los sabios por descubrir alguna cosa nueva, y las más de las veces infructuosamente, aquí tropezamos a cada paso con ellas, y aun las que parecen más comunes, del más ligero examen resulta ser enteramente nuevas. Es verdad que la enfermedad de la inercia es contagiosa. ¿Cómo se conoce que no fueron naturalistas Poe y sus repetidores? Y qué lástima que no fuesen mexicanos los demás admiradores de la naturaleza. Por suerte, Andrés Manuel del Río fue reconocido por ser el descubridor original del vanadio, y lo mejor fue cuando él vivió. En reconocimiento a sus méritos se ha instituido el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río por la Sociedad Química de México, que cada año se entrega a los profesionistas que han contribuido y destacado a esta rama científica. En el edificio de la hoy calle Guatemala, en el centro de la Ciudad de México, donde fue la primera sede del Real Seminario de Minas, hay una estatua broncínea. El Partido Socialista Obrero Español de España, en los primeros meses de 2020, propuso que una calle o edificio de Madrid tenga su nombre, y la propuesta sigue en pie. En Zimapán, a raíz de haber sido nombrado como pueblo mágico y con el sobrenombre de ciudad minera, a la entrada de la misma se encuentra el símbolo y número del vanadio en la tabla periódica, una letra V y el número 23. Si bien Andrés Manuel del Río no visitó Zimapán y solo llegó a las minas de Real del Monte, no cabe duda que el madrileño habría quedado muy agradecido del Real de Minas, que le dio fama eterna en México y en el mundo. Esperemos recordarlo nosotros, los hidalguenses, y más aún, los habitantes y visitantes de Zimapán. Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy José Eduardo Cruz Beltrán. Hasta pronto. Tran.
Hasta pronto. Tran.